Por eso, pues vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que vaya conmigo en su Biblia al Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos capítulo 12. El día de hoy vamos a finalizar con el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, y el título de esta enseñanza es Un ejemplo de amor a Dios. Un ejemplo de amor a Dios. Y vamos a ver el Evangelio según Marcos capítulo 12, versículos 41, 42, 43 y 44. Del 41 al 44 leemos toda la porción bíblica y después nos vamos versículo a versículo tratando de extraer una enseñanza para nosotros a través de la palabra de Dios. Dice Marcos 12, 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Quizás tú estés de acuerdo conmigo, pero vivimos en una sociedad que promueve el egoísmo. Promueve el egoísmo como algo normal. Todo en este sistema en el cual nosotros vivimos está programado para que el individuo, para que el hombre sea el centro de todo. A continuación voy a leer, aquí extraje algunos de los slogans, de las frases célebres o de lo que caracterizan a algunas compañías de las más exitosas. Está, por ejemplo, la compañía Nike, que es una compañía de zapatillas, como dicen allá en Sudamérica, o de zapatos deportivos, Nike. El slogan de Nike, por lo que los reconocemos, es por esta frase, just do it, solo hazlo. ¿Qué tal? Es algo como para deportistas, ¿no? Solo hazlo, aviéntate. Pero bueno, todos adoptamos la filosofía Nike, ¿no? Por supuesto, porque es parte de nuestra cultura. Está, por ejemplo, el slogan de Apple, esta compañía que ahorita pues, nos está pues, ayudando a transmitir y todo esto, ¿no? El slogan de Apple es Think Different. Piensa diferente, no seas como el resto, no seas como el montón, tú piensa diferente, no seas como los usuarios de Microsoft, tú piensa diferente. Está el slogan de Coca-Cola, Open Happiness, felicidad abierta. Está una marca también de maquillaje, de cosméticos, que es L'Oreal, y el slogan de ellos es Because you worth it, porque tú lo vales. Y está el slogan, creo que este es de los más populares, al menos para nosotros, no porque lo comamos mucho, sino por el slogan, es Have it your way, tenlo a tu manera, que te lo hagan a tu manera. La filosofía de vida en el mundo en el que nosotros vivimos tiene que ver con eso, con el hombre en el centro, el cual está programado para recibir más y dar menos. De hecho, eso es como la filosofía del consumidor, ¿no? Del cliente, de que el cliente reciba más y dé menos, más por tu dinero, como está también el eslogan de otra compañía, me parece que es de supermercados, y así es como nosotros estamos programados. Entonces, dándote un poquito de contexto de cómo es nuestra cultura, nuestra filosofía de vida, a través de la cual estamos premiados, y aunque seamos creyentes, pues estamos ahí de alguna manera inmersos en esta cultura, estamos nosotros como peregrinos y extranjeros, pues ahí en medio de esta cultura, pero el tema de esto es que crea conflicto, crea un choque con la mente humana. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es distinto. De hecho, el apóstol Pablo describió en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El mensaje de Cristo es locura y choca con la mente humana, choca con la filosofía de este mundo, con la mente humana y con esta filosofía de tener al hombre en el centro, dando menos y recibiendo más. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz es locura, porque Jesús lo demanda todo. De hecho, Él es el único digno de estar en el centro. Él es el único digno porque Él es el Señor. Por esto es que choca la palabra de la cruz con la filosofía de este mundo. Si observamos el capítulo 12 de una forma panorámica, a menudo a mí me gusta ver las porciones bíblicas, quizás no tan detenidamente, o cuando lo veo detenidamente trato de salirme, hacer como un zoom out, así como el que están haciendo ahorita, zoom in, zoom out, hacer como un zoom out y verlo todo de manera panorámica. Si vemos el capítulo 12 de manera panorámica, nos vamos a encontrar con un tema que es crucial. ¿Cuál es este tema crucial? Que Jesús es el Señor.
que Jesús es el Mesías, pero que Jesús es el Señor. En este capítulo 12, que hoy estamos concluyendo, de los versículos 28 al 34, nos encontramos con la pregunta de un escriba. Ese escriba le preguntó al Señor acerca del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿En cuál de todos los mandamientos se comprime, se resume toda la ley? Y el Señor le respondió: el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, así como ya nos amamos a nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿dónde queda el hombre? Hablando de esta filosofía del hombre en el centro, el cual busca dar menos y recibir más, en este mandamiento sobre el cual se resume toda la ley, pues queda el hombre fuera. Es Dios en el centro, y luego el prójimo, y pues yo quedo al final. Entonces, fíjate cómo va chocando. De los versículos 35 al 37, aquí en el capítulo 12 de Marcos, podemos encontrar cómo Jesús afirmó que Él era el Mesías y que el Mesías es Dios. Él, cuando habló acerca de David, dijo: el Señor a mi Señor, estaba hablando de Él mismo, estaba diciendo que Él es el Mesías y estaba afirmando la deidad, la divinidad de Jesús como Mesías. Pero no solo eso, como Dios, Jesús es el Señor. Esta es una afirmación esencial para nosotros los creyentes. De los versículos 38 al 40, allí encontramos cómo el Señor Jesús acusó a los escribas de tener una piedad falsa, un amor por Dios fingido, un amor por Dios que se limitaba únicamente a rituales y a apariencias. Esta piedad estaba centrada en ellos mismos, no en Dios, sino en ellos mismos, porque al buscar ellos su propio placer, al buscar ellos sus propios intereses, dejaban a Dios y a Dios lo utilizaban únicamente como un medio para obtener sus propios beneficios. Desde la posición exaltada que ellos tenían, que ellos poseían los escribas, que era obtenida, por supuesto, por alardear acerca de su piedad, ellos se aprovechaban de su prójimo y más específicamente de las viudas vulnerables. El prójimo más vulnerable era violentado por estos líderes religiosos, los cuales hacían uso de esta piedad que ellos mismos se habían creado y se habían formado delante del pueblo de Dios. Ahora sí veamos el versículo 41. Dice Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Esto nos ubica muy probablemente en el templo. Dentro del templo estaba dividido por secciones, había diferentes puertas, diferentes atrios y había algo que ocurría en cada uno de estos atrios. Y seguramente esto ocurrió cerca del atrio de las mujeres, porque estamos viendo aquí que apareció en el texto una mujer, una viuda. Las mujeres no tenían acceso a otros atrios y esto estaba seguramente desarrollándose allí en el atrio de las mujeres. Jesús estaba cerca de uno de los recipientes que se distribuían a través de los pórticos. A través de los pórticos, en cada uno de los atrios había unos recipientes para que depositaran ofrendas voluntarias. Y aunque esta enseñanza, quiero aclarar que no se trata sobre las ofrendas, la Biblia sí enseña al respecto. O sea, no podemos ignorar la realidad de que la Biblia nos enseña cómo hemos de manejar nuestro dinero. Si estamos diciendo que Jesús es el Señor, pues en eso va incluido todo. El esclavo le pertenece a su Señor. Y si nosotros somos siervos de Dios, esclavos del Señor, le pertenecemos a Él y con nosotros todo lo que tenemos. Entonces, Él tiene todo el derecho como Señor de decirnos cómo administrar nuestro dinero y de demandarnos acerca de nuestro dinero y todo esto. Y esto, mis hermanos, el Señor lo diseñó así. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, en este caso el sostenimiento del templo, pues es con base de las contribuciones que los del pueblo de Dios pues traen. O sea, la obra de Dios no la sostiene el César. ¿Te acuerdas que Jesús les dijo? Denle a César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Eso es así. No se espera entonces que el César le dé a Dios y a su pueblo, ni siquiera se concibe, ¿verdad? Entonces, la obra de Dios se sostiene por medio de las contribuciones que voluntariamente los del pueblo de Dios traen. Dios utiliza a sus hijos, a su pueblo, quienes voluntariamente contribuimos y traemos para que haya alimento en la casa de Jehová, para que haya lo necesario en la casa de Dios. Entonces Jesús estaba allí sentado delante de uno de estos recipientes, allí en este pórtico, en este atrio de las mujeres, y el Señor, continuamos leyendo, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero
en el arca. ¿Ves? ¿Cómo es algo importante para el Señor? No es algo que pase desapercibido para el Señor. Aunque Él dijo que fuera hecho en lo secreto, el Señor lo mira. Y es algo pues que está allí. Él estaba mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y aunque, como dije, el Señor nos enseñó en el Sermón de la Montaña a que hemos de dar de forma secreta, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, que no debemos de tocar trompeta o de hacer tocar trompeta cuando vamos a contribuir, y no solo cuando vamos a contribuir, cuando vamos a ofrendar, cuando vamos a ayunar, cuando vamos a orar, quería decir. No hemos de llamar la atención hacia nosotros. Como mencionaba la semana pasada, si vamos a orar por los alimentos, todo el mundo no tiene por qué enterarse de cuánta jerga de oración tenemos, ¿verdad? Así de que, oh, excelentísimo Padre Dios y soberano, Señor del cielo y de la tierra, y todos los que están ahí a punto de comerse sus chilaquiles, ¿no? Así como que, oye, ¿ya acabaste, bro? ¿Pero por qué? Porque a veces queremos mostrarnos como que somos hombres de oración y que hacemos que casi que baje la nube, ¿no? Y todo este asunto. Pero, mis hermanos, el Señor nos enseñó este principio ahí en el Sermón de la Montaña. No hagan tocar trompeta cuando hagan su vida de piedad, cuando desarrollen su vida de piedad. Y aunque Él nos enseñó a esto, en Mateo 6:12, a no tocar trompeta cuando ofrendemos, el Señor sí nos está mirando. O sea, no espera que los demás nos miren, eso no es relevante, pero Él sí nos está mirando a nosotros. Él mira quién da, Él mira cuánto da, y Él mira sobre todo con qué actitud da. Es lo que estamos viendo aquí. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Vamos a ver esto durante estos próximos minutos, cómo Él mira quién da, cuánto da y con qué actitud da en su corazón. El templo, sobre todo en aquel tiempo en el cual estamos ubicados aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 12, era un lugar sumamente concurrido. El día de hoy vi un pedazo de una película de los tiempos de los profetas y se ve ahí el templo y se ve cómo estaba lleno de gente, sobre todo en la Pascua era muy, muy, muy concurrido. Imagínate la ciudad de Nueva York, ¿no? En Times Square, obviamente antes de la pandemia, ¿no? Un lugar lleno de gente concurrida, no sé, Ciudad de México, Buenos Aires, ciudades muy, muy pobladas. Piensa en alguna que está muy cerca de ti y piensa en un mercado, no sé, La Merced o Tepito o algo así, lleno de gente. Bueno, algo así más o menos era el templo en aquel momento. Así que al haber mucha gente, había también una oportunidad, la oportunidad de que aquellos quienes ofrendaban y les gustaba ser vistos, les gustaba ser admirados, pues pudieran tener allí sus 5 minutos, pudieran tener allí su dispositivo para filmar, ¿verdad? Obviamente estoy hablando en un lenguaje para ponernos en contexto, en nuestro contexto. Ahora pues basta solo con que encendamos nuestro dispositivo, grabemos un video, lo publiquemos o hagamos una transmisión en vivo, un Facebook Live o Instagram Live, lo que sea. Pero mis hermanos, ellos tenían esta oportunidad aquí, había un auditorio muy grande y de poder mostrarse. Y es lo que vemos más adelante en este mismo versículo 41. Al final del versículo dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Allí en ese lugar concurrido, los ricos esperaron seguramente para que llegara el momento en el que hubiera mucha gente, la hora pico, para entonces echar mucho. Y había muchos de estos. Versículo 42, y viene el contraste, versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En contraste con lo mucho que daban muchos ricos, esta sola viuda, dio una cantidad mínima. Seguramente el evangelista enfatiza de que esta era una viuda pobre, porque acuérdate que el evangelista Marcos, al ser descrito todo esto por el apóstol Pedro, al serle descrito seguramente enfatizó cómo esta viuda se veía. Mira, era una viuda que tenía muy poquito dinero, que se veía pues con ropa muy sencilla, qué sé yo. Pero en contraste con estos ricos abundantes que echaban mucho, estaba esta viuda pobre. Para los judíos de aquel tiempo, así como para muchos el día de hoy, la prosperidad es sinónimo de piedad. O sea, estás bien con Dios porque tienes dinero. ¿Sí? O sea, si tienes dinero es porque estás bien con Dios, es porque eres bien espiritual, etc. Así que, mis hermanos, esta viuda no tenía nada que se le pudiera admirar.
pasaba desapercibida, nadie la volteaba a ver siquiera. Era como esos mendigos que vemos a veces en la calle, los homeless, que a veces vamos en nuestro rollo hablando por teléfono en el auto mientras manejamos o quizás distraídos en otra cosa o enfocados en la carretera, y cuando pasamos estamos esperando el semáforo, viendo el semáforo que cambie, y mientras ellos están ahí los vemos de reojo, pero no prestamos atención en ellos. Y seguramente esta era la condición de esta viuda, la cual no había nada que admirarle, ni en su físico, ni por medio de su atuendo, ni tampoco por su espiritualidad, por supuesto, porque si estaba en esa condición, desde su cultura, era alguien quien no tenía mucha espiritualidad. Pero a pesar de los evidentes abusos de los líderes religiosos, los cuales vimos la semana pasada, de cómo estos escribas devoraban las casas de las viudas, a pesar de eso, esta viuda siguió ofrendando. Y eso es algo que debe de llamar nuestra atención. Es algo que debemos de extraer este principio y atesorarlo en nuestro corazón. Esta realidad que Jesús denunció en los versículos pasados, de que los escribas, líderes religiosos, devoraban las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones, no era algo oculto, era un secreto a voces, era algo que se sabía, tú sabes, ¿no? Se corre la voz de que aquel escriba pues ya le dijo que le iba a administrar la herencia a la viuda, lo que le dejó su marido difunto, y pues el escriba se desapareció, ¿verdad? Ya nomás le dijo que pues se había usado para el mantenimiento del templo y ya no le regresó nada, y la viuda pues dejó de pagar la renta, la echaron a la calle, perdió todo, hasta el burro, la gallina, perdió todo, ¿no? Esto era algo que era bien sabido, pero a pesar de esto que era bien sabido y que Jesús ya lo había denunciado, esta viuda siguió echando, siguió ofrendando. No sería descabellado pensar, y esto es mera especulación, que esta viuda estuviera en esa condición de pobreza o de mendicidad a causa del despojo de los líderes religiosos. O sea, Marcos lo ubica allí y no sería descabellado pensar que esta haya sido víctima de despojo, que haya sido una de estas viudas las cuales los escribas pues le devoraron todo lo que tenía, ¿no? Toda su casa y todos sus bienes. Hablar de dinero en el contexto de la iglesia, yo sé que es un tema sensible. De hecho, ahora mismo pueden estar algunos con la expectativa de, bueno, ¿qué va a decir? Y mire, para que descanse, no vamos a pedir nada, ni vamos a poner aquí un cartelito que diga, mándele por Zelle aquí, ¿no? Así un cartelón enorme, que más grande que yo, que mi cara, se ve aquí un cartelón que diga Zelle, número de Zelle, número de cuenta, deposítenos aquí y llame por su milagro. No. Pero yo sé que hablar de dinero es un tema sensible. ¿Por qué? Porque ha habido abusos. A menudo tendemos a decir y como que a monopolizar la situación terrible, ¿no? Así como que decimos, no, en este tiempo hay muchos abusos. Mis hermanos, siempre ha habido abusos. Estamos viendo aquí que los escribas, por lo menos 2000 años atrás, ya estaban devorando, líderes religiosos devorando las casas de las viudas. Y si seguimos avanzando en la historia, vamos a seguirlo viendo. En los tiempos de la Reforma, de Martín Lutero, por ejemplo, vemos cómo este sacerdote Tetzel, o este cura Tetzel, pues le sacaba el dinero a la gente y les decía que tenían que traer dinero para que pudieran sacar del purgatorio a sus seres queridos que habían muerto pues fuera de la fe, etcétera, ¿no? O sea, y la gente traía dinero para sacar a sus seres queridos muertos del purgatorio y que pudieran salvarse por medio de su dinero. Esto ha ocurrido y, tengo que decirlo, seguirá ocurriendo, porque Jesús así lo anunció. Dijo que se levantarían muchos falsos profetas y que iban a engañar a muchos y que iban a buscar lo suyo propio. El apóstol Pablo también lo anunció, lo profetizó, vislumbrando lo que tenemos el día de hoy. Así que estoy en este punto de que ha habido abusos y a causa de estos abusos, pues algunos toman la oportunidad para dejar de dar. Y dicen, como ha habido muchos abusos y quizás yo he sido víctima, voy a dejar de dar. Otro de los riesgos que se corren es que se deje de hablar con liberalidad, con libertad, cuando la Biblia toque el tema. Y nosotros como iglesia local no vamos a detenernos de hablar de dinero cuando la Biblia hable de dinero. Gracias a Dios tenemos una congregación
que ha sido enseñada en esto, que el Señor ha obrado en sus corazones y que no hay necesidad de hacerle, como decimos en México, manita de puerco. Eso significa como que torcerle el brazo a las personas para que den, o manipularlos o prometerles nada. El tiempo que nosotros tenemos en la ofrenda es, ya todo el mundo sabe qué momento es y todo el mundo pasa y no se les tiene que estar diciendo. Gracias a Dios es así, y esto es el resultado de que eso se entienda en el corazón. Pero el hecho de que haya abusos no nos va a limitar para que enseñemos lo que la palabra enseña en diferentes puntos de la palabra acerca del dinero, porque para el Señor es importante también. Así que no debe ser un motivo para dejar de dar ni para dejar de enseñar acerca del dinero, los abusos que líderes religiosos pues tienen y hacen y practican, ¿no? Muchos cierran en su corazón para dar para el sostenimiento de la iglesia local, o cuestionan diferentes decisiones que se toman en la iglesia. Hay veces que cuando se llama a alguien para servir de tiempo completo, hay quienes en su ignorancia bíblica cuestionan esto y dicen, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y etcétera, ¿no? Porque simplemente no entienden o no quieren entender lo que la palabra de Dios dice claramente. Vemos desde el Antiguo Testamento cómo los levitas pues eran sostenidos, ¿de dónde? De lo que traían las personas y contribuían. La carne del sacrificio, una parte era para el sacerdote y para su familia, y otra parte pues, se quemaba allí en el altar. O sea, no es nada nuevo. Sin embargo, como dije, hay quienes, ya sea a causa de su corazón mezquino o codo, como decimos en mi país, ando muy mexicano ahora, ¿no? Pero de un corazón pues que no es dadivoso, que no es generoso, toman esto como excusa. Otros, a causa de abusos, genuinamente pues han sido abusados, pues no dan, cierran su corazón. Pero aquí estamos viendo cómo esta viuda nos da un ejemplo de ser testigo y quizás víctima de abusos por parte de los líderes religiosos, y aún así venir delante de Dios y traer su ofrenda. Y algo que nos llama la atención es que al Señor no le impresionó lo mucho que daban los ricos. Imagínate aquel momento. Las personas ricas de aquel tiempo eran muy ricas y los pobres eran muy pobres. Así que esos ricos, imagínate todo lo que traían, tanto que llamaba la atención. Y ahí viene un rico y otro rico. Yo creo que era todo un espectáculo de la fila de los ricos allí para echar en estos cestos, ¿no? Para traer este dinero. Y ahí viene uno y mira cuánto echó, wow, y seguramente traían a su trompetista, ¿no? Y ahí viene otro y, wow, mira, este dio más. Y se hacía como como lo que se hace hoy en día en las maratónicas. Nos habló fulanito de tal ciudad y está ofrendando, hermanos, $10,000 y todo, wow, ¿no? Y se tocan la música y todo, ¿no? Y esto es, pues, por supuesto, para jactarse. Bueno, al Señor no le impresionó nada de esto. Lo que atrajo la atención del Señor, y no que le impresionó, porque al Señor nada le impresiona, ¿no? Pero lo que sí atrajo su atención fue lo poco que dio esta viuda pobre. Eso poquito que dio. Era una cantidad muy mínima. Para nosotros sería el equivalente a unos cuantos centavos. Era algo mínimo. Versículo 43, veamos cómo llamó la atención del Señor. Dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Wow, esas son declaraciones fuertes de parte del Señor. Y no es cualquier cosa, pues el Señor es Dios, es el Mesías, es el Rey. Para Jesús, esto poquito que echó esta viuda fue más que lo que dieron todos, hasta incluidos los ricos. Ahora, quizás surja una pregunta, y me quiero anticipar a las preguntas que puede haber de parte de alguien quien esté buscando una oportunidad, ¿no? La pregunta puede ser, entonces hay que dar poquito y no hay que dar mucho. O sea, está mal dar mucho y está bien dar poquito. Entonces ya estás preparando tus quarters, ¿no? Tus dimes. Entonces, para que el Señor, atraer la atención del Señor, voy a traerme mis dimes y los voy a echar a Él. No, vamos a dejar que el Señor nos aclare esta pregunta. Dice el versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué tal? Esa es una acusación tan fuerte, tan fuerte, la que está haciendo el Señor. En aquel abarrotado templo, todos estaban dando de lo que les sobra. Todos, los ricos y los no tan ricos, es lo que dice el Señor. Dice todos, y ese todos implica todos, han echado de lo que les sobra. Aunque no fuera mucho, o sea, los ricos daban mucho
y ese mucho era lo que les sobraba. Pero quienes no eran tan ricos, quizás no daban mucho tampoco, pero era de lo que les sobraba. En aquel abarrotado templo, de todos, solo había una persona que estaba dispuesta a darle todo al Señor. Ahora, puede que surja otra pregunta, a la que también me voy a anticipar y voy a dejar que el Señor o que la palabra nos responda. Quizás la pregunta sea, ok, entonces se trata de dar todo mi dinero para el sostenimiento de la iglesia. Bueno, vamos a responder esto, mis hermanos, porque de hecho no se trata de cantidades, aquí no se trata de cantidades. Debemos de entender un principio. El dinero representa vida. ¿Por qué? Porque nosotros separamos 8 horas de nuestro día, los que trabajamos 8 horas o los que trabajan 8 horas del día para estar allí, dándole tus 8 horas de tu vida a esa empresa. De hecho, el día está dividido en 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, ¿verdad? 8 horas para estar con tu familia, y esto, pues, esperamos que así esté organizado el asunto, ¿no? Pero vemos cómo nosotros vamos a trabajar y tenemos este tiempo de nuestra vida para nuestro trabajo, el cual nos es remunerado cada semana o cada quincena o cada mes, como te paguen, con dinero. Entonces tú das tu vida y se te remunera con dinero. Das tiempo, das vida y se te remunera o se nos remunera con dinero. Ahora, de una forma simbólica, esta viuda pobre está comunicando algo. Está comunicando que Jesús es el Señor, que Dios es todo, que ama a Dios con todo su corazón, porque le dice, mi vida te pertenece, mi vida con todo lo que tengo te pertenece, como cantábamos hace rato. Toma mi vida, te pertenece. ¿En serio? Bueno, ahorita llegamos allí. Y eso es un principio que vemos en la Escritura. O sea, cederle al Señor nuestra vida no es tampoco nada nuevo, o sea, no es nada revolucionario. De hecho, el Salmo 24, versículo 1, vamos a despegarnos un poquito del Evangelio de Marcos capítulo 12, para ver lo que el Salmo 24 dice. Es uno de mis salmos favoritos. En este versículo creo que el Señor tiene mucho que nos puede enseñar, y es un versículo en el que podamos meditar. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, pero dice después, y los que en él habitan. O sea, todo le pertenece al Señor. Todo le va a ser dado a Jesucristo, y Jesucristo se lo va a regresar al Padre en algún momento de la historia. Y dice, y el mundo y los que en él habitan, todos le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Por creación, por razón de creación. Como creador, le pertenecemos a él. Así que quienes somos y lo que tenemos ya le pertenece a Dios. Así lo dijo el mismo rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando dedicó el templo. En aquel momento, en 1 de Crónicas 29:14, el rey David afirmó este principio que vimos en el Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En aquella dedicación estaba allí toda la casa llena, se trajeron contribuciones de tal modo que dijeron, hey, ya no traigan más, ya es suficiente. Eso casi nunca se va, ¿verdad? Ya no traigan más, ya es suficiente, ya estamos completos para hacer la construcción del templo, etc. Y el rey David dijo esto en 1 de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? O sea, ¿quién soy yo? Pues David, nada más y nada menos, ¿no? Pero David, ante esto que va a mencionar o ante quien él va a mencionar, pues viene a ser nadie. Aún la persona más encumbrada, más sabia, más poderosa, junto a Dios, a la par de Dios, no es nadie. Dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Y dice, Salmo 24:1, ¿verdad? En eco al Salmo 24:1, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué tal? Esto es impresionante, mis hermanos. Todo le pertenece a Él. Es como ese regalo que te hacen tus hijos, tú que tienes hijos, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo. Pero tus hijos van y sacan dinero de tu cuenta y te hacen un regalo y te dicen, mira papá, te compré estos zapatos. Entonces, pues sí, es mi lana, hijo. O sea, ¿en serio? Te hubieras ido a trabajar tú y te hubieras ganado el dinero y compras el regalo, ¿no? Pero bueno, está bien. Lo que importa es la intención, la actitud, ¿no? Está bien. Pero esto mismo hacemos nosotros con Dios. Señor, aquí te traigo esto. Sí,
ya le pertenecemos, ya le pertenece todo al Señor. Así que vamos a ver la enseñanza, ¿no? Más que dar algo o más que hacer algo, porque no me quiero centrar únicamente en ofrendar, aunque obviamente esto es lo que vemos en la porción bíblica. O sea, es una viuda pobre que está dando todo lo que tenía y está dando más que lo mucho que dieron otros ricos, ¿no? Pero si no nos limitamos únicamente a la ofrenda y lo aplicamos también al hacer cosas en la iglesia, hacer cosas para la obra de Dios, en la obra del Señor, bueno, más que dar, más que hacer, el Señor espera que nosotros nos demos a nosotros mismos. Y espero que este principio pudiera escucharlo algún pastor, pudiera escucharlo algún ministro, algún líder en la iglesia, porque a veces se necesitan cosas para hacer en la iglesia. Cuando una iglesia empieza, por lo general el pastor lo hace todo, cantar, predicar, limpiar, todo, ¿no? Y siempre se agradece y se necesita ayuda, apoyo. ¿Por qué? Porque el ministerio consume mucho tiempo y mientras menos tareas secundarias podamos tener como pastores para enfocarnos más en la obra de Dios, que es la predicación que le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate entre tanto que voy de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Más aparte, límpiale, bárrele, córrele, no, ¿verdad? O sea, el Señor nos da su gracia para hacerlo y todas las etapas son buenas, pero decía yo que ojalá que este principio lo pueda escuchar algún pastor, algún colega en el ministerio. Ese es el principio. Busquemos a personas quienes primeramente se dan al Señor. No busquemos personas que son capaces o que tienen muchas ganas. No. Quizás eres capaz, quizás tienes muchas ganas. La pregunta es, ¿ya te diste tú primero al Señor? Porque de esta manera podremos afirmar lo que dice la palabra en Efesios. Todo lo que hagáis, o no recuerdo si es Colosenses me parece, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Porque cuando lo hacen para los hombres, con su capacidad y por su entusiasmo, ¿qué crees? Los hombres luego los decepcionamos. Resulta que se dan cuenta que también somos seres humanos, que también nos equivocamos, que también, ¿verdad? Los pastores, y se decepcionan. Es que yo pensaba que mi pastor volaba. Pensaba que él se teletransportaba de un lugar a otro. Yo lo veía tan ungido ahí predicando que no pensé que un día fuera a hablarme así como, apúrate, me rompió el corazón. Un día esas capacidades pues resulta que pueden ser requeridas en otro lado. ¿Sabes qué? Me voy porque aquí no valoran mi potencial y yo me voy a abrir nuevos horizontes, etc. Un día ese entusiasmo decae. Ese entusiasmo que sí, vamos a echarle ganas, pastor, y vas a ver y tal. Ese entusiasmo un día, ¿qué crees? Pues se va bajando. ¿Cuándo? Cuando no se dieron primeramente al Señor. Así que bueno, espero que este principio que extraemos de la palabra nos sea útil y nos evite muchos dolores de cabeza, muchos problemas dentro del cuerpo, divisiones incluso en las iglesias, a causa de esto, a causa de no enseñar primeramente nosotros con el ejemplo y a causa de no hacer énfasis en esto, en que hemos de darnos primero al Señor. Así fue como ocurrió con los santos de Macedonia. Algo que vamos a ver en la segunda carta a los Corintios que estudiamos los viernes. Cuando lleguemos al capítulo 8, vamos a ver cómo el apóstol Pablo retoma este asunto de la colecta, pero también toca el punto acerca de las necesidades que había, etc. Y estos santos de Macedonia, quienes por cierto eran pobres también, dieron a pesar de su pobreza. Pero lo que resalta el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 5, fue que primeramente se dieron a sí mismos. Ahí está el principio. ¿De dónde saca ese principio, David? Bueno, lo saco de aquí, de 2 Corintios 8, 5. Dice Pablo a los Corintios, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que le amemos con todo el corazón, alma, mente, cuerpo, que seamos todos de Él. Y desde allí se dieron a los apóstoles, pero primeramente enfatiza que se dieron al Señor. En el gran mandamiento que vimos ya previamente, vimos que el Señor manda, como Señor manda a que se le ame con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y voy a acercarme al final con algunas aplicaciones.
con base en este mandamiento del Señor. Vamos a hacernos un examen, vamos a evaluarnos, a ver si le estamos dando al Señor todo, y ahora no estoy hablando de dinero, voy a hacer a un lado el dinero, que puede ser incómodo para alguien, pero vamos a hablar de nosotros mismos, en esta división que hace el Señor. ¿Le estamos dando todo o le estamos dando lo que nos sobra? Por ejemplo, ¿le estamos amando al Señor así, como Él nos manda? ¿O nuestro corazón está dividido entre mí mismo y Dios? Señor, mi vida es mía, mis actividades, y después tú. ¿Sí? Bueno, permitimos que nuestra alma esté llena de preocupaciones porque dice con toda vuestra alma. Cuando nosotros permitimos que nuestra alma, que es el centro de las emociones, esté llena de preocupaciones, de amarguras, de resentimientos, eso ocupa más nuestra parte emocional, y lo que sobre, ahí al Señor. Ahí en la hora de la alabanza, bueno, pues ahí como que si está bonita la canción, me emociono, y ay, qué bonito, pero el resto de mis emociones las ocupa la amargura, el resentimiento, la preocupación, el estrés, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un ejemplo de, con base en este mandamiento, darle al Señor nada más lo que me sobra. Por ejemplo, en este asunto de las emociones, algo que llama mi atención es María, la madre de la naturaleza humana del Señor Jesús. María cantó un canto que se conoce como el Magnificat, ahí en Lucas 1:46. Y en este canto decía María, y esto es lo que trae mi atención, mi alma magnifica los problemas en el trabajo, los problemas con la familia, la gasolina está subiendo. No. Mi alma magnifica, que es hacer grande al Señor. Mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación. ¿Qué tal? Nuestra mente, hablemos de la mente, eso es del alma. Ahora la mente, los pensamientos. Nuestra mente está ocupada todo el tiempo en cómo ser felices, ¿no? Oh, si eres soltero, tengo que casarme para ser feliz, porque si no me caso no soy feliz. Y estoy esperando a la persona que me haga feliz. O sea, esperando, en eso está ocupada nuestra mente, o en el trabajo que voy a tener, un mejor trabajo, o en la carrera que voy a alcanzar, que me va a hacer feliz, que me va a hacer obtener todo lo que me va a hacer feliz. En eso está ocupada nuestra mente, nuestros pensamientos, o están ocupadas en el Señor, nuestra mente. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, es lo que dice el Salmo 1. ¿En qué está meditando nuestra mente? Bueno, nuevamente estamos haciendo un autoanálisis de si le estoy amando al Señor con todo mi corazón o si le estoy dando nomás lo que me sobra, como esos muchos ricos que echaban mucho. Nuestras fuerzas, ¿qué podemos decir de nuestras fuerzas? Porque ahí está el corazón, la voluntad, el alma, los sentimientos, la mente, los pensamientos. Pero ¿y qué de nuestras fuerzas? ¿Qué de lo que nosotros hacemos? ¿Cómo podemos filtrar esto a la luz de la palabra? ¿Cómo podemos examinar si nuestras fuerzas están siendo usadas todas para el Señor o si le estamos dando lo que nos sobra? Bueno, por ejemplo, cuando hablamos de fuerzas, dinero, por ejemplo, ¿qué tal si revisamos nuestro presupuesto? ¿Qué tanto de nuestro presupuesto se va en entretenimiento? Porque para muchos, no, el diezmo es demasiado, no, ni pensarlo, ¿verdad? Pero si revisas tu presupuesto, seguramente, y esto, híjole, a lo mejor piso algún callo por ahí, ¿no? Pero a lo mejor tu dinero, más del 10% de tu dinero se va en entretenimiento, que en lo que contribuimos para la obra de Dios. O a veces, hablando de fuerza, trabajo, como decía el domingo, a veces somos más diligentes en nuestros trabajos que en nuestro servicio al Señor. Pongámoslo así. Ahora sí que no balconeando a nadie, no hay problema, esa no es la intención, pero hagamos un autoanálisis y comparemos mis fuerzas en mi trabajo, mi diligencia, mi puntualidad, mi entrega, todo esto a comparación o en comparación con mi trabajo en la obra del Señor. Y es posible que digas, no, pues eso ni existe. Bueno, creo que es un foco rojo así impresionante para poner cartas en el asunto, ¿no? Pero sí, hay quienes para el trabajo, todo, y lo que me sobra para el Señor. Si hay tiempo, le entro, y si no, pues ahí se la ven, mis queridos amigos, échenle ganas. Y estos son solo algunos ejemplos de lo falso que puede llegar a ser nuestro amor
por Jesús. Como cantábamos, toma mi vida, te pertenece, quiero ser para ti. Y el Señor después te dice, sírveme. No, Señor, ahorita no puedo, estoy muy ocupado. Pues es que es canción nomás, Señor, es acá poético el asunto. Pero al Señor no le interesan nuestras poesías ni nuestros cantitos. O sea, el Señor realmente nos manda a que le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y te fijas que ya no estoy hablando de dinero. A lo mejor dices, no, mejor sí hable de dinero, prefiero, ahí le van $1,000, pero no me quiero aparecer, ¿no? Bueno, que Jesús sea nuestro Señor implica esto, fíjate. Y no voy a decir nada teológico profundo, no. Que Jesús sea nuestro Señor implica dejarlo todo para seguirle a Él y hacer a un lado las excusas. ¿No fue eso lo que les decía el Señor a sus discípulos, a quienes llamó? Les decía, hey, sígueme. ¿Y qué hicieron? Y dejando sus redes, le seguían. ¿Cuáles son nuestras redes? Y no nada más las redes sociales, aunque sería bueno también ponerlas en hold por un ratito, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo, ya para finalizar, de personas quienes le pusieron excusas al Señor en una parábola. La parábola que es conocida como la parábola de la Gran Cena. Está en Lucas 14, 15. Seguramente tú la conoces. Lucas 14, versículos 15 al 24. Dice así, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Sí? O sea, despreciando esta cena por una supuesta hacienda que ha comprado. Y nuevamente, ¿no? Esta parábola la estoy aplicando para que nos encontremos ahí, para que veamos cuántas excusas le podemos poner al Señor para no amarle con todo el corazón y para darle nomás lo que nos sobra. Continuamos leyendo y dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. O sea, por unos bueyes, pues no puedo ir. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Y cuál es el problema? Pues tráete a tu chica, ¿no? Tráete a tu esposa. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Mis hermanos, yo preferiría hacer a un lado las yuntas de bueyes, hacer a un lado la hacienda, hacer a un lado a la Hani, ¿verdad? O traérmela, con tal de no tener que ser uno de estos pobres, ciegos, cojos, ¿verdad? Porque hay quienes pues entran ya sin un ojo al reino, pero entran, ¿no? Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué tal? Esto es algo fuerte, ¿no? Algo fuerte de cómo el Señor toma en cuenta y está viendo cuánto damos, con qué actitud damos y quién da también. Y quién sirve y quién no sirve y quién lo hace, con qué actitud lo hace. El Señor lo está viendo todo y mis hermanos, nuestras excusas pues no van a valer para nada. El Señor no nos va a valer nuestras excusas. La verdadera plenitud, la verdadera felicidad, ¿sabes en qué está? Está en gastar lo nuestro, nuestras posesiones y gastarnos a nosotros mismos sirviendo al Señor, sirviendo a nuestro prójimo. Si queremos ver la forma práctica y amarás al Señor tu Dios, allí se resume la ley a tu prójimo, bueno, aquí está. Aquí está lo más práctico de ese mandamiento. ¿Estamos acaso gastando lo nuestro y gastándonos a nosotros mismos? Eso mismo dijo el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta. Pero en el capítulo 12, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo, fíjate dónde encontramos esta plenitud y esta felicidad. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Porque no busco lo nuestro, sino a vosotros. No busco todos los slogans, ¿no? De Nike, de L'Oreal, de Burger King. O sea, yo primero y luego los demás. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres
para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Hay mucha profundidad aquí, podríamos hablar mucho aquí, pero todos quienes hemos estudiado la primera y la segunda carta que estamos estudiando ahora, podemos darnos cuenta de que había por lo menos un 75% de la iglesia en Corinto que no era de Pablo. O sea, que Pablo no like, o sea, como que no le latía mucho Pablo. Y Pablo estaba dispuesto a gastar de lo suyo y a gastarse a sí mismo, y esto de manera literal, por amor a ellos, aunque ellos no le correspondían. ¿Qué tal? Y esto trae mucha enseñanza. ¿Por qué? Porque Pablo primero se había dado al Señor. Y después de haberse dado al Señor, no le costaba trabajo darse a los demás, aunque no recibiera un aplauso, aunque no recibiera una palmadita, y no anduviera con estos rollos de que, bueno, pues nadie me ha llamado. Ya llevo 2 semanas, 3 semanas sin ir y nadie me llamó. Bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No, me hablan más los de no sé dónde, que ni son cristianos, y nos andamos con todo este rollo. Bueno, eso es señal, escúchalo bien, de que no te has dado primeramente al Señor. Porque cuando te has dado primeramente al Señor y le estás amando con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, amas a tu prójimo como a ti mismo. Y mis hermanos, por cierto, en esto de darnos a nosotros mismos y de gastarnos por amor a otros, aunque no nos correspondan, no hay mérito. O sea, si lo estás haciendo, tampoco esperes de que, yo sí. No hay mérito. ¿Por qué? Porque como leíamos en el Salmo 24, todo le pertenece al Señor. Como decía David, pues todo le pertenece a Él, y de lo recibido de su mano yo doy. Así que el llamado y la conclusión es, ¿como quién vamos a ser? Vamos a ser como esos muchos, porque si te fijas, hay muchos quienes están dando lo que les sobra. Puede que sea mucho, puede que sea impresionante, pero es lo que les sobra. O seremos como esta viuda pobre. El Señor dijo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no era para avergonzar a lo que es. Y seamos quizás como todos estos cojos, pobres, mancos, ciegos del camino, los cuales disfrutamos de esta plenitud del Señor, de este gozo de amarle con todo el corazón. De amarle, ¿por qué? Porque le reconocemos como el Señor. Y aquí es en donde concluye esta enseñanza. ¿Cómo puedo amar al Señor? ¿Cómo sé si estoy amando al Señor? Creo que aquí tenemos muchas respuestas en el ejemplo, en la experiencia de una viuda pobre, seguramente víctima de abuso de líderes espirituales. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias por ese llamado que nos haces para disfrutar de la comunión contigo, para disfrutar de la plenitud que es amarte, para disfrutar de la plenitud que es servirte, que es gastarnos a nosotros mismos, gastar de lo nuestro. Sabemos que estamos inmersos en una sociedad para la cual la filosofía de dar poco y recibir mucho es lo que les mueve. Pero Señor, tú dijiste que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No somos, aunque estamos en el mundo, no somos como los del mundo. Danos sabiduría para organizar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestro presupuesto, todo lo que te pertenece, organizarlo con base en tu palabra, en la sabiduría que nos da tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que así podamos ser ejemplo también para nuestros hijos de lo que es amarte. Señor, si alguien queremos que reconozca nuestra piedad genuina, no son otros, no es el vecino, no es el hermano, son nuestros hijos. Que nuestros hijos nos puedan recordar como personas piadosas, quienes, esto que decía Pablo, gastaron de lo suyo y se gastaron a sí mismos por amor a otros y por amor sobre todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor.